transmisores, los que están atrás y los que están acá adelante, bueno, van a ver por el cañón. En general los transmisores tienen más interés que lo que es el cañón. Así es que los que estén más en los televisores pueden llegar a ver. Ustedes tenían una guía que nosotros les mandamos a imprimir. Esa es una guía donde ustedes tienen toda la parte del cráneo. Recuerden que la calavera tiene dos partes, una parte caudal que es el cráneo y una parte rostral que corresponde a la cara. Nosotros en la unidad 4 lo que vamos a ver es cráneo y cavidad craneal. Les sugiero que por lo menos tengan una guía por mesa para ir viendo. Observen que normalmente nosotros recibimos una guía con los principales accidentes óseos que ustedes deben reconocer en la calavera para la unidad 4. Normalmente ustedes en los libros tienen una parte general que corresponde a cada hueso por separado, con sus accidentes. Y si ustedes ven, normalmente nosotros acá tenemos una parte que corresponde a la parte integral del cráneo, que ustedes en el libro lo tienen en la última parte, preciso, donde dice calavera en conjunto. ¿Vamos? Porque muchos accidentes óseos en realidad abarcan 2 o 3 huesos. Por eso es importante que primero tengan la idea de cuáles son los huesos principales, dónde se hacen ubicados, y en base a eso reconocer si esos accidentes corresponden a un hueso determinado o en realidad están formados por la sucesión de 2 o más huesos. Bien. Lo primero que tenemos que hacer, según acá lo que estábamos en la guía, primariamente, es empezar a reconocer los distintos huesos que componen el cráneo. Los huesos que ustedes deben empezar a reconocer, vamos a ir viendo algunas características. Corresponde, en primera parte, vamos a empezar con la parte caudal. El primero de esos corresponde a lo que es el hueso occipital, que ustedes ya algo vieron, es este hueso que se encuentra en la parte caudal de la calavera. Todo esto que tienen acá corresponde al hueso occipital. Ustedes ya lo conocieron, lo vieron en la unidad 1 cuando vieron la articulación atlanto-occipital. Acá tenían los cóctilos normalmente, y acá tienen el foramen humano, que corresponde a la entrada caudal, o la única entrada que vamos a tener directa a la cavidad craneana. Recuerden que el hueso occipital tenía varias partes que después las vamos a ver, y normalmente se dice que es una vértebra altamente multiplicada. El otro hueso que tenemos que ver en la región corresponde al hueso temporal, que corresponde a este hueso que ustedes encuentran acá, hueso temporal. Este es un hueso par, o sea que lo encontramos tanto en el sector derecho como en el sector izquierdo. El hueso occipital era un hueso que se encuentra en la línea media y por lo tanto es un hueso impar. El otro hueso que tenemos que evaluar es el hueso parietal, que corresponde a todo esto que tenemos acá. El siguiente hueso que tenemos que ver corresponde al frontal. Y los huesos que están por la parte ventral, que son huesos impares, que están en la línea media. Que corresponde a los huesos
huesos esfenoides, que tienen una porción basilar o central que forman el cuerpo y una porción lateral expandida que forman las alas, divididas en una parte más rostral que corresponde al basofenoides y una porción más caudal que corresponde al prefenoides. Y el último hueso que tenemos que ver, que corresponde al hueso etmoides, que este hueso, para verlo, tenemos que tener una calavera partida en el medio, por la línea media, porque este hueso está formando el límite rostral, de la cavidad craneana. Este hueso que va a limitar lo que es la cavidad craneana hacia caudal y la cavidad nasal hacia rostral. Esto corresponde al techo de la cavidad, el piso de la cavidad, el límite caudal y el límite rostral. Acá, no sé si se llegará a ver, que después, bueno, lo vamos a ir viendo más en detalle. Vamos a ver que la cavidad se halla cerrada por una parte del etmoides. Después tienen otro hueso que yo lo salté deliberadamente, que es el hueso interparietal. Estos huesos interparietales en realidad se encuentran en los potrillos, los animales recién nacidos, y corresponden a un hueso que enseguida se va a terminar uniendo con los huesos parietales, de los cuales forman parte. Ya en el animal adulto es imposible ver el interparietal, solamente en un potrillo de pocos meses de edad o en un bovino. En realidad, los bovinos no lo vamos a encontrar, pero en los potrillos muy jóvenes podemos encontrar el interparietal. Después se suelta directamente al parietal y no los vamos a encontrar más. Recuerden que la mayoría de los huesos del cráneo se encuentran separados en la joven edad y después se van osificando sus uniones. O sea que las articulaciones entre los huesos que encontramos en la joven edad son articulaciones fibrosas. ¿Y de qué tipo de género? Son fibrosas. ¿Cuántos géneros de fibrosas tenía? Suturas. ¿Cuántos géneros había? 3. Generalidades de articulaciones diversas. 3. Había 3. Uno de Tenían los dos dientes. géneros, uno que eran las sindémosis y otro que eran las suturas. Vamos. Acá normalmente corresponde al género sutura, dado que estos huesos, ese tejido fibroso o esa unión de tejido fibroso se termina osificando. La función de estas articulaciones evidentemente no es la de dar movimientos, sino la de dar estabilidad, dado que después vamos a ver que dentro de la cavidad craneana se haya alojado el sistema nervioso central. Después ustedes van a tener que reconocer los distintos huesos en las distintas especies. Vamos a ver, por ejemplo, que en el caso del bovino, el hueso occipital, el hueso frontal, tienen distintas extensiones, no abarcan toda la superficie de la calavera como lo hace la parte caudal del equino. Vamos a ver que los huesos, de acuerdo a la especie, tienen mayor o menor desarrollo, por lo tanto, es importante que vean las diferencias entre las especies. Continuando, vamos a ver que vamos a identificar las siguientes estructuras en distintos cráneos. Ustedes más o menos tendrían que tener un cráneo de equino y de bovino por mesa, como para que vayan evaluando. Lo primero que vamos a ver es la parte externa de la bóveda del cráneo, o sea, la parte dorsal o techo. Vamos a ver que algunas estructuras de esta parte dorsal o techo van a formar distintas eminencias que, como les dije, están abarcando uno o más huesos. La primera de ellas que vamos a ver corresponde a la cresta sagital externa. La cresta sagital externa. Esa cresta, vean que está tomando bien origen en caudal y se dirige hacia rostral.
y está abarcando parte de lo que es el hueso occipital y parte de los parietales. Por caudal vamos a encontrar la protuberancia occipital externa, que la vamos a encontrar en los equinos y en los caninos. Eso que está marcando ahí es la cresta occipital externa, protuberancia occipital externa. Y el borde caudal, ojo que eso está en equinos y caninos, no está en el caso de los bovinos, dado que la superficie del bovino es muy plana. En la parte caudal vamos a encontrar una línea, una cresta muy marcada que corresponde a la cresta nucal, también en el caso del equino y del canino. Ustedes ya esa cresta nucal ya la vieron cuando vieron la inserción, por ejemplo, de un ligamento, el ligamento nucal. ¿Recuerdan ese ligamento nucal que se terminaba insertando justamente en la región de la nuca? En esa cresta nucal. En el caso del bovino, en aquellos animales que están gastados, algunos que ustedes tienen, algunas vacas con cuernos ahí, van a ver que hay una protuberancia en la línea media, prácticamente como si fuera la raíz de los cuernos, que se denomina protuberancia intercornual. Muy marcada. Protuberancia, ahí están viendo la protuberancia occipital externa. Esto es un bovino. En el caso del bovino, si ustedes lo tienen ahí, fíjense que normalmente en el caso del occipital está mucho más desplazado hacia ventral y el frontal está formando todo el techo, a diferencia de lo que es el equino, en el cual están formando parte del occipital. O sea que normalmente ahí están viendo la protuberancia occipital externa. Dice que no tiene. Acá no hay una cresta nucal, pero sí tenemos una línea nucal que está demarcando, en este caso, la articulación entre el hueso occipital y el hueso frontal. Y lo que ustedes ven arriba del bovino, eso que están marcando ahí, corresponde a la protuberancia intercornual, mucho más desarrollado en aquellos animales que tienen cuerno, también conocido como protuberancia de la nuca. En la parte dorsal de la calavera y también en relación con parte de los huesos frontales, vamos a encontrar un foramen que es el foramen supraorbitario, bien desarrollado en el caso del equino. En el caso de los bovinos van a encontrar varios forámenes distribuidos a lo largo de todo el techo, pero donde encontramos realmente un foramen supraorbitario es el del equino. Y en relación con la superficie dorsal en el bovino, vamos a encontrar un surco muy bien marcado que corresponde al surco supraorbitario. Ahí lo están viendo, hay varios surcos marcados en el dorso del techo, pero no hay un verdadero foramen supraorbitario. Pero sí lo que hay es un surco muy bien marcado, que es el surco supraorbitario. Siguiendo en el cráneo, en la parte lateral y ventral, vamos a encontrar una fosa muy bien marcada que corresponde
a lo que es la fosa temporal. Esta fosa temporal abarca tanto el hueso temporal como los huesos parietales. Dentro de esta fosa vamos a encontrar marcada una línea más o menos evidente que corresponde a la línea temporal, que está formando parte del límite de la fosa. Esta fosa, después vamos a ver que aloja al músculo homónimo, en este caso al músculo temporal, que es un músculo de la masticación. Más hacia rostral de esa fosa temporal, vamos a encontrar una estructura que está formando parte lateral y caudal de la órbita, que se denomina arco cigomático, que después vamos a ver que está compuesto por varios huesos. Algunos de ellos correspondientes después a huesos de la cara, que vamos a ver que es el hueso cigomático. Pero normalmente ese arco que ustedes ven ahí está conformado por partes del frontal, partes del temporal y partes del hueso cigomático. En la parte más caudal, en la parte más caudal y ventral, vamos a encontrar una fosa, que es la fosa infratemporal. Esa es una zona bastante importante porque ahí vamos a encontrar salidas de nervios y vasos, y también vamos a encontrar elementos del oído. En la parte ventral del cráneo vamos a encontrar primeramente hacia caudal, en la parte de la base, el foramen magno, que ustedes ya lo conocen, que está formando el límite caudal o la salida de lo que es la cavidad craneana, o la entrada, si ustedes quieren, hacia rostral de la cavidad craneana. Por lateral vamos a encontrar un foramen mucho mayor que corresponde al foramen yugular. El foramen yugular. Y acá le pusimos que ese foramen va a ser la salida para el paso de determinados nervios que nacen directamente del encéfalo. Esos nervios que nacen del encéfalo se denominan pares craneanos, que en general siempre son 12 pares, y vamos a ver que tienen que abandonar el cráneo para ir a sus lugares de destino. Por ahí están saliendo el noveno, el décimo y el 11º par craneano: glosofaringio, vago y espinal accesorio. Y un poco más hacia rostral vamos a encontrar un gran foramen que, debido a su extensión y por la forma que presenta, se denomina foramen rasgado. En el libro, el que tiene el CISO, por ahí lo va a encontrar como foramen lacero, que significa foramen lacerado o foramen roto. Me parece que está rasgado o roto, porque la traducción en castellano sería rasgado. Y en la parte ventral vamos a encontrar una prominencia o dos prominencias a lateral de la línea media, que son los tubérculos musculares. Esos tubérculos musculares después vamos a ver que forman parte del límite entre el hueso occipital hacia caudal y los huesos efenoides hacia rostral. Ahora tendríamos que pasar a la otra parte que corresponde a la cara interna de la bóveda del cráneo. Para eso tenemos que tener un cráneo partido.